Bueno, bienvenidos a todos. Mientras se va sumando más gente, hago la presentación de la actividad, titulada Encarcelamiento de personas LGBT+ en la región y en Argentina. Mi nombre es Ezequiel Scafati, soy parte del colectivo de abogados Letra Viva, un colectivo de abogados principalmente, de abogados y abogadas, principalmente y con vínculo en otras provincias de la Argentina. Esta clase de seminario se realiza en el marco de una actividad de grado, del Seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Es un seminario que hacemos todos los cuatrimestres, bajo la dirección de Daniel Ciesa, el docente de la facultad, el cual lo hacemos de manera abierta y gratuita. Así que todos quienes estén interesados en el seminario o en otras actividades pueden seguirnos en las redes sociales como Letra Viva para sumarse en futuros encuentros. Bueno, en primer lugar, la definición de abrir esta actividad del seminario es principalmente por el nivel de las expositoras que nos acompañan, que ahora las estaré presentando, así como también la importancia política de circular este tipo de discusiones tanto en la universidad como en todo el ámbito del debate público en general. Sin más que agregar, me toca presentar, bueno, en primer lugar, presentar y agradecer la participación de Ari Vera Morales, activista originaria de Veracruz, México, referenta en la lucha y activismo LGBT+ en la región. Es una persona con vasta experiencia y trayectoria. Es la presidenta de la Organización Internacional de Almas Cautivas, fundadora también de la Red Internacional Corpora Libertad, una agrupación de organizaciones LGBT+ en el mundo que se dedican a la protección y defensa de este colectivo en la reclusión. A su vez también es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y actual directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarias LGBT y copresidenta de IGALAC, elegida en Bogotá en noviembre de 2019. A su vez también nos acompañan nuevamente quienes ya estuvieron el cuatrimestre pasado, también dos defensoras de derechos humanos en el ámbito local, Josefina Alfonsín, quien es socióloga responsable del proyecto de trabajo del colectivo LGBTI+, en contexto de encierro de PPN, e integrante de Corpora Libertad, y a su vez también César Bisutti, que es abogado, diplomado en estudios de género por Claxo, maestrado en Derechos Humanos de la UNLP, e integrante del programa de género de la UNL y de Pol Queer de la UNL. Aclaro un poco la dinámica del encuentro, los micrófonos van a permanecer silenciados, a excepción de los de las expositoras. A medida que tengan comentarios, preguntas o apreciaciones que realizar, las pueden ir compartiendo en el chat. Yo los voy a estar luego introduciendo en la dinámica entre intervención e intervención. Así que bueno, principalmente así va a ser. Le doy la palabra ya a las expositoras. No sé si quieren empezar en todo caso a Ari, o si quieren introducir algunos disparadores, pero bueno, ya les dejo la actividad toda suya, y bueno, me dispongo a escucharles, que va a ser sumamente interesante. Para que tienen los micrófonos silenciados. Ahí, Ari. Gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes desde acá de México. Me encuentro ahorita en estos momentos en la Ciudad de México. Ustedes creo que están entrando en verano, nosotros estamos entrando en invierno, lo cual, qué maravilla. Y acá empieza ya a ser bastante frío. Y bueno, me presento un poco. Mi nombre es Ari Vera, dirijo esta organización que se llama Almas Cautivas, que es una organización civil que trabaja con las personas privadas de la libertad LGBTI, pero sobre todo que es importante puntualizar que es una organización liderada por mujeres trans. Esta organización nace a partir de una experiencia personal, un tránsito carcelario en el año 2011, y que al conocer de primera mano la situación que viven las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, al momento de recuperar la libertad, pues decido junto con otras compañeras
a realizar una organización que se llama Almas Cautivas. Y esta organización, bueno, hoy estamos cumpliendo casi 8 años de trabajo ininterrumpido en la Ciudad de México, y que nuestro trabajo se ha focalizado en la Ciudad de México. El impacto, nuestra organización ha tenido un impacto muy positivo, pero también la localidad y focalizar nuestros esfuerzos, nuestro trabajo hacia las personas LGBTI privadas de la libertad, responde a que la mayoría de los apoyos financieros, tanto de instituciones internacionales como locales, como del gobierno o particulares, pues obviamente influye sobre los prejuicios y sobre cómo ven a las personas privadas de la libertad desde afuera, ¿no? Desde una financiadora, desde el mismo gobierno, desde las mismas políticas públicas, y que esto impacta en la labor, en el cuerpo de las personas privadas de la libertad, pero en este caso como nuestra organización, como labor, ¿no? Como una labor local. Y que no hemos podido diseminar nuestro trabajo en todo México, que México es muy grande, pues debido también a esta falta de recursos y de voluntad política de entrarle a este tema, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos de México y también de la región, que también nos gustaría abarcar la región, cuando hablamos de México, pues estamos hablando que existen 32 Méxicos diferentes, ¿no? Existen 32 estados completamente diferentes, con visiones completamente diferentes. No es lo mismo una persona trans, una persona LGBTI que crece, se desarrolla y tiene su vida en la Ciudad de México, o aquella que se encuentra al norte de nuestro país o al sur de nuestro país, ¿no? Y también tomando en cuenta las intersecciones de la persona. Si la persona nace en una familia completamente religiosa, o si la persona nace en un estado o en una configuración de gobierno completamente de derecha, ultraconservadora, o si la persona tiene algún origen de familia indígena, o si la persona tiene alguna discapacidad, o si la persona tiene algún estatus socioeconómico precario, ¿no? Entonces, todo eso configura en el desarrollo de vida de las personas LGBTI en México. Entonces, no podemos hablar de un Estado homogéneo, no podemos hablar tampoco de accesos a derechos de manera homogénea. Ni tampoco podemos reconocer la ciudadanía de manera homogénea. Aunque suena como muy ilógico, pero si bien en México todos somos mexicanos, pero pareciera que en el norte o en el sur o en el centro depende si eres de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, del tipo de ciudadanía, ¿no? Y si a esto le sumamos tu condición sexogenérica, pues aún mucho más. Yo lo que siempre he mencionado, que la mayoría de las personas trans siempre estamos en el centro de la violencia, pero al mismo tiempo en la periferia de los derechos, ¿no? Cómo el acceso a los derechos de las personas trans provoca que te va excluyendo, te va venteando las periferias, y al mismo tiempo te va acercando a los centros penitenciarios, en algunos casos. En otros se encuentra la muerte antes de un centro penitenciario. Y en otros casos entras al centro penitenciario y después encuentras la muerte. Entonces, son casos muy difíciles cuando estamos hablando de las personas LGBTI privadas de la libertad. Y si a esto lo trasladamos a otras regiones como Honduras, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pues aún mucho más se complejiza la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad. En mi tesis también abordo el tema de las personas LGBTI desde también muchas miradas. Si bien el sistema penitenciario, cada vez menos en la Ciudad de México, pero en el resto de los países y en el resto de nuestro país y de los demás países, la mirada de los centros penitenciarios es una mirada muy genitalista, ¿no? Es muy binaria. Si tú eres una persona que naciste con una vulva, entonces serás enviada a un reclusorio de mujeres, y si naciste con un pene, serás enviada a un reclusorio de hombres, porque
La misma ley así lo establece acá en la ciudad, en la República Mexicana, con el artículo 18 constitucional, que dice que las cárceles deben de ser separadas por hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues la construcción del hombre y la construcción de las mujeres, estas características que conocemos todos, que tiene que responder a cierta genitalidad, a cierta expresión del género, a ciertos roles y estereotipos que se insertan en una persona. Sin embargo, en la Ciudad de México hemos ido poco cambiando esta mentalidad, y sobre todo porque si bien hoy por hoy las personas que están recluidas, las personas trans que están recluidas en los centros penitenciarios o las que están llegando a los centros penitenciarios, son personas trans construidas de una manera muy binaria. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Y con las personas no binarias, ¿no? En algún momento que comiencen a llegar a los centros penitenciarios, aquellas personas que no se asumen ni mujeres ni hombres, o que tienen una construcción identitaria mucho más fluida, no tan estática, no tan permanente. Y es ahí donde se complejiza, y es ahí donde el centro penitenciario lo ponemos en jaque mate, ¿no? Lo ponemos completamente contra lo normalmente aprendido, lo que se nos ha dicho en el deber ser. Y en ese sentido, pues yo creo que ningún sistema penitenciario está preparado para ello. Absolutamente ninguno. De hecho, nosotras como almas cautivas creemos que somos abolicionistas del sistema, ¿no? No funciona, no funcionan las cárceles, no reinsertan las cárceles. A mí no me gusta este concepto de reinserción y en algún momento se los platicaré por qué. Pero las cárceles no funcionan para nosotras. Sin embargo, para llegar a este punto de abolir las cárceles, primero tenemos que atravesar por una etapa de reformismo. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es una reforma, ¿no? A reformar el mismo sistema, ¿no? Reformar un sistema que, si bien no es el lugar indicado para nadie, pero que al menos en un tránsito penitenciario, una persona LGBTI no se le violente, no se le discrimine, no se le marginalice, no se le nieguen sus derechos humanos simplemente por su orientación sexual e identidad y expresión de género. Punto, ¿no? Se tiene que respetar su tránsito carcelario de la mejor manera posible, centrando la dignidad de la persona, ¿no? No olvidemos que las personas que están privadas de la libertad no pierden su dignidad y que eso es lo que tenemos que asegurar. Entonces, en ese sentido, si hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos hablando de personas que hay algunos intentos de buenas prácticas, por ejemplo, como en el caso de mujeres trans, en donde hoy los juzgadores les comienzan a preguntar, de acuerdo a su autopercepción de seguridad y bienestar, a qué reclusorio ir. Bueno, en otros estados de la República de México, pues ni tan siquiera del acrónimo LGBTI se conoce, ni se habla. Recientemente, una organización civil, acá en México tenemos una ley, me imagino que en Argentina probablemente sea igual, en donde todas las personas ciudadanas pueden pedirle informes al gobierno sobre 20,000 cosas, ¿no? Presupuesto, política pública. Bueno, entonces, varias organizaciones les preguntamos a los sistemas penitenciarios cuántas personas LGBTI tenían privadas de la libertad, a todos los estados de la República. Y hubo varios que preguntaron, no trabajamos con esa organización. Eso fue lo que nos contestaron, ¿no? Imagínate que una autoridad penitenciaria te responda, no conocemos a esa organización, no trabajamos con esa organización. Entonces, a ese grado estamos hablando del desconocimiento del tema de las personas LGBTI privadas de la libertad por parte de las mismas autoridades, ¿no? Eso es por un lado, nos contestaron eso. Por otro, nos contestan, no, esos son asuntos sensibles y privados y no los preguntamos. No queremos preguntar porque es un dato privado, personalísimo, ¿no? Pero nosotros decimos, pero ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a crear? ¿Cómo vas a subsanar las necesidades específicas si no conoces la población que tienes que resguardar su seguridad a partir de su propia configuración de ser, ¿no? Entonces, eso es por otro lado. Y por otro,
te contestan, pues es que tenemos bien poquitos, 1 o 2 y ya, ¿no? Y todos son gays. No hay más. Entonces, estas respuestas que les estoy dando son respuestas de diferente geografía, de diferentes lugares, de diferentes contextos, que también lo comparte Centroamérica, por supuesto otros países. Claro, otros van mucho más avanzados, ¿no? Mismo Argentina, Uruguay, Brasil recientemente nos acaba de compartir Gustavo, nuestro compañero de Córpora, Josefina, nos compartió ahí una resolución del gobierno muy interesante que también yo creo que lo vamos a ir platicando más al rato. Y entonces, esta mirada binaria del género, basada en características sexuales muy específicas, pues provoca que las personas LGBTI se encuentren en un abandono y en una omisión por parte del mismo Estado y por parte del mismo sistema penitenciario, que provoca que se encuentren en un mayor sistema de vulnerabilidad constante, en un círculo de violencia dentro de las mismas cárceles. En mi tesis, cuando muchas de las personas, sobre todo las personas que trabajan en los sistemas penitenciarios, es, bueno, pues vamos a resolver esto muy fácil, ¿no? A las personas trans, a las mujeres trans que se asuman como mujeres, serán enviadas a un reclusorio femenino y las personas trans que se asuman como hombres serán enviadas a un reclusorio masculino. Sin embargo, conozco y tengo documentados varios casos en donde hay personas que ingresan con una construcción identitaria masculina, a lo mejor asumen de una manera abierta su orientación sexual, pero dentro del tránsito carcelario realizan una construcción identitaria femenina, se asumen mujeres trans, y tengo un caso muy específico que a la hora que recuperó la libertad, regresa a su construcción masculina. Es decir, hay personas de la diversidad u otras personas que ven a las cárceles como un no lugar. Yo tomo este concepto de no lugar de este autor que es Mark Auge, y que este autor que se llama Mark Auge dice que los no lugares pues son lugares que no te dan pertenencia, no son lugares antropológicos, simplemente son espacios compartidos momentáneos. Por ejemplo, una estación del metro, un parque, donde normalmente transitamos, pero no nos da pertenencia. Y en este sentido, muchas personas de la diversidad pueden ver un tránsito carcelario como un no lugar. Es decir, en algún momento voy a salir y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y se pueden permitir expresar, deconstruir o construir subjetividades diversas. Y en este sentido, yo tengo documentado varios casos en donde hay personas que ingresan con una construcción identitaria y dentro del centro penitenciario generan una deconstrucción y se construyen de acuerdo a muchos contextos, a la sobrevivencia, a tener que realizar el trabajo sexual, pero no se asumen mujeres, a sacarle conveniencia al rol femenino en una cárcel masculina, en fin, por muchas características que pueden suceder. Y terminan deconstruyendo esa identidad para volverse a construir en libertad. Entonces, en este sentido, si nos regresamos a este criterio que yo hace 5 minutos les platicaba, de que las autoridades dicen, bueno, pues vamos a seguir dividiendo de manera binaria, las mujeres trans se van a un reclusorio de mujeres y los hombres trans se van a un reclusorio de hombres, pues resulta que siempre vas a tener diversidad, porque la gente va a llegar con una construcción y se podrá construir de manera diferente y tendrá que salir de otra construcción. Entonces, el punto no es tener espacios cerrados de carga de género binaria, ni el punto es asegurar que sean espacios que garanticen la seguridad, bienestar y dignidad de cualquier persona, ¿no? Y que tengan la libertad de ser. Y que no olvidemos que las personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran únicamente privadas de libre tránsito, pero no del resto de los accesos a sus derechos, ¿no?
Esa es por una parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podríamos hablar de estados como muy cuadraditos, ¿no? De subjetividades muy cuadraditas. Y por otro lado, como yo también les comentaba a algunas autoridades, si partimos de edad, puede tener, tienen acceso a guarderías, es decir, pueden tener todos estos derechos. Entonces, si partimos de esta idea binaria, también tendrían que trasladarse hacia los hombres, ¿no? ¿Y por qué no lo hay? O sea, ¿por qué también seguimos repitiendo este patrón de que los hombres no pueden ejercer su paternidad? O seguimos recargando toda la responsabilidad del cuidado de los hijos hacia las mujeres, aún en la cárcel, ¿no? Aún en esa situación. Entonces, hablar de las personas LGBTI, yo enfatizo mucho en las personas trans, porque las personas gays y las personas lesbianas, al final, no encuentran mayor problema, puesto que no están en un tránsito identitario. Es decir, si están en un reclusorio de hombres, se asumen como hombres, simplemente ejercen una sexualidad no hegemónica. Igual en el caso de las mujeres lesbianas, igual en el caso de las personas bisexuales. Pero en el caso de las personas trans son las que irrumpen este sistema binario, dicotómico, y que pone en jaque un sistema que no olvidemos que es un sistema que se ha construido por hombres, diseñado por hombres, administrado por hombres, pensado por hombres, y que toda esta estructura arquitectónica ni tan siquiera se piensa en otro tipo de percepción y en otro tipo de subjetividades, ¿no? Eh, yo, a mí me gustaría que más hiciéramos un diálogo abierto, o sea, yo me puedo tirar un monólogo de varias horas, de bastante tiempo, eh, pero bueno, le quiero también ceder la palabra a mis demás compañeros que seguramente tienen aportaciones maravillosas. Y yo sigo aquí. Bien, ahí está, ¿no? ¿Se me escucha? Pasa que estoy con la cámara del teléfono y con la computadora, así que me confunde bastante. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna apreciación hasta ahora de lo que va, ahí está habilitada la opción para que cada uno active su propio micrófono. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Habilitado. Ahí, José, ¿podés apretar el iconito? Ahí estoy. Ah, no. Bueno, en principio agradecer a Ezequiel y a Letra Viva por esta actividad que ya con César tenemos el honor de que sea el segundo cuatrimestre que estamos. Y bueno, saludar a todos y a Ari, que es una gran amiga, aliada, compañera, y que es muy importante su presencia acá porque siempre es una gran guía en las discusiones y en las reflexiones. De hecho, bueno, no paré de tomar nota, así que voy a tratar de también con César, no sé, está bueno pensarlo así en clave de diálogo también como propone. Sí, yo creo que trajo un montón de disparadores. Voy a hacer un momento para los agradecimientos también porque me parece importante, tanto a Letra Viva, al seminario, ahí veo una compañera de lucha, Graciela Rojas, de ONG de Mujeres Tras las Rejas también, gracias por acompañar. De ahí de Santa Fe, bueno, Josefina, una amiga, y Ari, que la verdad que para mí fuiste un norte cuando empecé a trabajar estas temáticas. La verdad es que hace muchos años había muy poco escrito o reflexionado sobre estas situaciones, y en mi caso en particular me tocó acompañar situaciones de violencia que atravesaban varones trans en cárceles de mujeres, y es como decís, como esta cuestión de cómo se organizan las cárceles en sí, genera un montón de problemáticas que van más allá de la cuestión del alojamiento, que nos hacen pensar un montón de cosas. Yo me anoté de todo, así que, José, no sé cómo te parece que vayamos dialogando para ir recuperando
nada, las cosas que fue diciendo. Si querés, podemos ir trabajando de a un eje para dialogar con Ari. Dale, ¿cómo que no? No, yo me había quedado pensando también también como había pensado también la charla, primero sobre esto que me parecía también, Ari, muy importante, que señalaba sobre la cuestión de como el doble juego que se da también por un lado en el acceso a derechos, digamos, como que si bien acá tanto en Argentina como también en otros países de la región venimos como ganando, gracias al inmenso trabajo de las organizaciones, un montón de accesos para las personas LGBT, como eso también convive con la misma realidad de criminalización y abusos policiales, detenciones arbitrarias, como que todo el tiempo está como ese doble juego, y que dentro de las personas LGBT, como también las personas trans y travestis son mayormente criminalizadas. Después también me quedé con esto que yo había pensado de como el eje de los géneros y solo que trae todo. Hola. Se me cayó el sistema, pero no sé si fue a mí o a todos. Sí, a mí también. Sí, Creo que a todos. sí, no sé si, Creo que a sí, no sé todos. si anda mal la computadora mía, que anda con problemas ahí, como se me cierra el Zoom a veces. No, a mí Sí, también. Supongo que es general. Sí, voy a cambiar el hospedador, así no tenemos ningún problema con eso. Voy a poner a ver Yo sin Sí. tener la necesidad de aceptarnos a todos. ¿Cómo? No, que Ahí digo está. que volvió sin la necesidad de que nos Sí, Sí, fue un es problema que de la creo que es. plataforma. Sí, lo voy a poner de anfitrión a César, por las dudas, porque ya se me salió una vez. Así que te pongo de hospedador, César, y confío Dale. en tu conexión. Perdón, pero ya me había pasado que se me había salido la computadora y se ve que pasó de vuelta. Pero bueno, hacemos este movimiento y listo. Disculpas, por... Zoom está siendo LGBTI fóbico. Ah, Sí, nos expulsa. saben de qué se está hablando. Listo, ahí ya cambié. José. Sí, no, solamente eso, como recuperar esa idea, digamos, de cuáles son las consecuencias para las personas LGBT de este ordenamiento y forma de funcionamiento binario. Y decía que trae esto, como que no solo trae consecuencias a la hora de pensar la distribución en cárceles materiales, sino también implica violencias específicas y diferenciales. Entonces, al menos como decía Ari, yo también me mantengo en una postura anticarcelaria, pero bueno, en principio lo que tratamos de trabajar desde Córpora en Libertad también es, bueno, visibilizar estas identidades dentro de los sistemas penitenciarios y en el camino tratar de promover buenas prácticas, también generar ciertos estándares de derechos humanos que hasta el momento tampoco están construidos. Y desde mi incidencia en la Procuración Penitenciaria, lo que solemos hacer cuando justamente las personas LGBT, o sobre todo, como decía Ari, las personas travesti trans, irrumpen en el sistema y ponen en jaque justamente como la organización y todos los tratamientos, lo que hemos encontrado para darle vuelta al sistema es solicitar las medidas alternativas al encierro, que eso después podemos tomarlo como otro tópico. No sé, César, te doy la palabra. Perdón que te interrumpa, César. Le quiero responder un poco a José. También tendríamos que partir de la idea que tenemos que pensar a los centros penitenciarios como estados fragmentados.
Cuando yo me refiero como un Estado fragmentado, es que el centro penitenciario muchas veces, aunque esté construido, en este caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad en donde se reconocen muchos de los derechos de las personas LGBTI, dentro de esta misma región geográfica, dentro de la misma jurisdicción política, no se aplican los mismos derechos aún dentro de la cárcel. Es decir, las personas trans pueden acceder en la Ciudad de México al reconocimiento de su identidad de género, ¿no? Hacen una vía administrativa donde van y cambian sus documentos de una manera muy ágil y muy fácil, pero dentro del centro penitenciario no. O sea, es decir, el registro civil, acá en México se llama el registro civil, es el que se encarga de hacer el registro, emitirte un acta de nacimiento, registrar a les hijes, hacer divorcios, contraer matrimonio, es de, todo lo que tiene que ver con los derechos civiles. Sin embargo, todo lo que les he dicho se replica en la cárcel, pero no el reconocimiento de las personas trans, ¿no? Entonces, como un mismo derecho reconocido en una misma jurisdicción gubernamental no se replica dentro del centro penitenciario, ¿no? Entonces, también tenemos que partir de esta distribución, como decía Josefina, que también los centros penitenciarios pareciera que están en la periferia de los derechos, aunque estén en un lugar o en una ciudad con derechos. ¿Okay? Eso es importante mencionarlo. Perdón, César, que te interrumpí. No. La verdad es que pueda circular. Coincido con todo lo que vienen diciendo. Mi idea era un poco por ahí focalizar en provincia de Buenos Aires para poder dialogar con la perspectiva de Josefina, que por ahí tiene una como más a nivel nacional por el territorio que maneja la jurisdicción de donde ejerce sus tareas, y bueno, con Ari a nivel regional, y vamos viendo las distintas cuestiones, cómo se replican en estos distintos espacios, por más de que son contextos hasta muy alejados, ¿no? Ustedes están, como decías, Ari, llegando al invierno, nosotros acá en verano, pero sin embargo las dinámicas carcelarias se encuentran muchísimas similitudes, y cuando hay tantas coincidencias, lo que podemos llegar a pensar es que en realidad no son coincidencias, sino que son formas de gobernar y ejercer el poder. A mí un poco me interesa como volver a hacer un paso atrás para ahí volver a bajar, así no me enredo. Pensábamos o hablábamos el encarcelamiento de personas LGBT. En provincia de Buenos Aires, fundamentalmente sobre mujeres trans, ¿sí? Utilizo este término como categoría paraguas para incluir a todas las compañeras y feminidades, también compañeras travestis, pero sin embargo no hay el mismo relevamiento respecto a las situaciones de varones gays, de varones trans, de masculinidades, por más de que no se nombren a sí mismas, digamos, como masculinidades trans, digo, para poder pensar otro tipo de masculinidades, también identidades maricas, etc. Digo, casi no hay información sobre eso. Sí se ha producido por parte de la OVG, de la Defensoría del Pueblo, con Laurana Malacalza, algunas cuestiones vinculadas sobre personas lesbianas. Yo he identificado otras problemáticas, digo, porque sabemos que el acrónimo LGBT no reúne a distintas identidades del colectivo, pero que cuando uno empieza a pensar las características en generales de estas identidades son bastante diferentes. Vos mencionabas algunas, Ari, en el sentido de que obviamente las problemáticas que atraviesan los varones gays hacia el interior de las cárceles no son las mismas que las compañeras trans y travestis. Sin embargo, acá en provincia de Buenos Aires, de alguna manera comparten pabellón. Como para estructurar un poco más, ya por el 1962, cuando se organizan las cárceles en Buenos Aires, se establecen cárceles de varones y cárceles de mujeres, ¿no? Desde sus principios tenemos una lógica binarista, que es binarista además que tiene de los sexos desde la biología que a su vez se detecta de forma muy violenta al momento de las requisas corporales, y que desde esas lógicas va haciendo la administración de los cuerpos en base a cómo leen esas corporalidades, ¿no? Entonces pensábamos qué sucede con las compañeras binarias, también con personas intersex, que si bien no es una identidad de género, digo, presentan ciertas características corporales que no necesariamente se adecúan a esta norma de cómo lee el servicio de los cuerpos, ¿no? Decía cárceles de varones y cárceles de mujeres. Y además, hacia el interior de cárceles de varones, cis, ¿no? Siempre hablo cis, aunque no lo explicite, se establecen
cárceles o anexos femeninos. Actualmente en la provincia de Buenos Aires hay 4 pabellones de diversidad sexual ubicados en 3 cárceles alrededor de la provincia, ¿sí? En Batán, Mar del Plata, en Sierra Chica y en Florencio Varela. Una cárcel de mujeres, un pabellón, que en realidad es una celda de castigo que le pusieron un nombre básicamente en la puerta, para varones trans a raíz de una situación de un varón que se manifiesta públicamente como varón trans, ¿no? Entonces, como ahí la cuestión de qué rol juega la cárcel con estas identidades que se expresan fuera de la hetero-cis norma, ¿no? Porque va regulando, y vos mismo lo decías, Ari, como tenemos marcos que tutelan, pero hacia el interior de los penales se generan ciertas especificidades que no necesariamente van a ir tutelando esas cuestiones. Y también mencionaste al principio como qué lugar juega donde nació una persona, qué otras como vectores o marcadores le atraviesan. Y acá yo creo que es fundamental poder identificar que la selectividad penal en sí, per se, en general, por lo menos en Argentina, fundamentalmente va orientada a grupos y sectores racializados o provenientes de lugares vulnerabilizados. Entonces, ahí tenemos que en general las cárceles están pobladas por cis masculinidades precarizadas o pobres. Ahí también habría que ver, digo, qué se juega las violencias policiales hacia varones trans, hacia jóvenes varones trans, ¿no? Que eso está un poco invisibilizado también. Ahí han habido aportes de Blas Rad y Francis Cofabre, compañeros de Paul Queer, como para pensar, digo, qué tipo de especificidad de violencia le atraviesan también a los varones trans que pueden o no tener coincidencias con las que le atraviesan a las feminidades. Y en ese sentido, como hablando un poco de la criminalización, la situación que atraviesa el colectivo de mujeres trans en provincia de Buenos Aires es súper preocupante. Bueno, yo lo estudio esto también en mi tesis de maestría, y realmente la cárcel, que vos también lo decías, Ari, se juega un rol fundamental acortando la expectativa de vida de las compañeras o matándolas directamente, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres trans que terminan siendo captadas por el sistema penal acá en Buenos Aires? Son fundamentalmente mujeres trans extranjeras, ¿sí? De nacionalidad peruana y ecuatoriana fundamentalmente, y en ese sentido, digo, la criminalización de la migración con la criminalización de la pobreza y de las identidades trans va jugando, ¿sí? Esto que vos decías, las va acercando a la cárcel de formas muy marcadas, ¿no? Y eso se conjuga con la violencia policial, la criminalización de las fuerzas de seguridad en la vía pública y la vecinocracia transfóbica que se encuentra en un montón de lugares. La Plata tiene La Plata, que es la ciudad donde estamos acá, una situación muy particular con la zona roja de las violencias que se ejercen de forma cruda y física contra las compañeras que ejercen el trabajo sexual o la prostitución en estos espacios, que es ahí donde también activa la policía y donde en el 2016 hubo causas colectivas por requisas vejatorias corporales que se realizaban directamente en la vía pública. Entonces, digo, tenemos una ley de identidad de género ya hace muchos años, pero sin embargo, cuando va atravesando la cuestión de la violencia policial, de alguna manera, la democracia pierde fuerza con el aval de esgrimir estas cuestiones vinculadas a argumentos de seguridad, ¿no? Como la seguridad de pronto va justificando como todas esas fuerzas que son violentas y que ejercen directamente contra los cuerpos de las compañeras trans. Y trajiste también a colación algo interesante, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Mencionabas las cuestiones de los varones trans, y respecto a este tema en particular, con Moira Pérez escribimos un artículo que está en prensa que es muy interesante porque, bueno, las cárceles, yo también tengo una posición abolicionista del sistema punitivo. Yo creo que la rehabilitación social no existe, entonces, como todo abolicionista del sistema punitivo, entiendo que eso que se pretende como rehabilitación o la pena, el castigo penal, encubre fines distintos a los que nombra, ¿no? En este sentido, el castigo penal va a estar orientado con fines específicos hacia la feminidad de cis, con fines específicos hacia la masculinidad de cis, y una pregunta que me hago en mi tesis de maestría es, ¿cómo rehabilita la cárcel entonces a las mujeres trans, ¿no? Desde esta lectura anticarcelaria, ¿no? Y en este sentido, para parar un poco respecto a la situación de las lesbianas, hemos identificado que, de alguna manera, el afecto o las vinculaciones sexoafectivas en cárceles de mujeres entre mujeres cis,
de alguna manera es tolerado, pero no cuando se presenta como una identidad política, ¿no? Cuando una mujer cis en una cárcel de mujeres se asume o se expresa como lesbiana, se ejercen un montón de violencias que no se ejercen contra aquellas personas que tienen vínculos sexoafectivos, ¿no? De alguna manera es como que se reduce esa orientación sexual a un momento o un mecanismo de defensa frente a las violencias de la cárcel y las necesidades de afecto. Y esto ha surgido de charlas y hasta denuncias que hemos hecho contra los servicios penitenciarios, ¿no? Cómo se reduce las orientaciones sexuales a una cuestión como de un mecanismo de defensa en este contexto, como para ir pensando también y politizando las distintas cuestiones. Bueno, salieron un montón de cosas, no me quiero ir de tema, pero creo que, como que se han nombrado un montón de cuestiones, y me parecía re interesante esto que decía Aribera, que yo también lo analizo, lo estudio en mi tesis de maestría, que es el jaque mate a la institución a raíz de, ¿no? Si se respetaran los estándares nacionales e internacionales y las leyes, ¿qué hacemos con una institución que es profundamente sexista y cisexista si de alguna manera se propone respetar o tutelar los derechos de identidades que en Argentina, por lo menos, la vivencia del género desde una perspectiva queer es como cada una y cada persona la siente, y eso puede irse modificando a raíz de la construcción identitaria que uno va haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que también lo decía Ari, cuando una persona que ingresa al sistema penitenciario es asignada compulsivamente un género y luego decide modificarlo o asumirse en otra orientación, ¿no? Creo que son un montón de preguntas, trabajos que han hecho ustedes, José, desde la PPN respecto a situaciones de varones trans, son muy interesantes. Yo veo que eso en provincia de Buenos Aires todavía está siendo como muy difícil de lograr, ¿no? Como que no por lo menos que han litigado ustedes en Cava, ha logrado el acceso a un arresto domiciliario por entender que la cárcel no está preparada para alojar a esta identidad, justamente por las características así sexistas de la institución, y sin embargo acá en Provincia de Buenos Aires le crearon un pabellón directamente, ¿no? Como ver de qué manera, en pos de la tutela de derechos de estas identidades, no terminamos como fortaleciendo el punitivismo y los recursos de este tipo de instituciones que sabemos que son transfóbicas y sexistas. Entonces, como nada, son un montón de preguntas que me traigo ahí a colación. Hago un comentario cortito que también me surgía mientras estaban ahí hablando César y los comentarios de José y Ari también. Pensaba cómo se suma, ¿no?, a la violencia policial y obviamente penitenciaria también el rol central de la violencia judicial y de la falta de perspectiva. Alguien en el comienzo mencionaba la necesidad de una propuesta abolicionista, ¿no? Pero en ese camino, en ese tránsito, ir justamente avanzando en una especie de reformismo que nos permita, bueno, ir hacia una reducción del daño, básicamente, también que paga ese colectivo. Bueno, acá el rol del Poder Judicial debería ser central. En lo personal, quizá creo con la provisión de medidas alternativas al encierro, básicamente, con el cual el Poder Judicial continúa siendo muy reacio y a su vez también carece de perspectiva para otorgarlas. No sé, hablo como de la experiencia particular de Provincia de Buenos Aires. El requisito del domicilio, por ejemplo, muchas veces se vuelve un obstáculo para el colectivo de las personas LGBT por distintas razones, o porque no pueden aportarlo, o porque fue el lugar donde se produjo el allanamiento y ahí la justicia no otorga la medida. Pero bueno, como ir también identificando esa cadena también de responsabilidades que obstaculiza, ¿no?, el avance en materia de derechos. Ese comentario cortito que me iba surgiendo quería hacer. El micrófono, José. Ahí va. Ahí está. Es que sí, me parece fundamental eso. A ver, si estamos hablando como del sistema penal, poner el eje protagónico en la agencia de justicia, ¿no? Me parece que es un actor clave en el proceso judicial y como decía Ezequiel, claramente, digamos, al menos esto en Argentina, tenemos muy buena normativa, pero el problema también es que no se aplica,
no hay perspectiva en géneros y en diversidad dentro de la justicia, hay una suerte de desconocimiento también, más allá de lo que nombraba César, que por supuesto existe una selectividad penal, ¿no? Como, digo, bueno, en general las identidades trans y travestis están históricamente asociadas a la comisión de un delito, entonces digo, me parece que un primer paso sería desarmar estos estereotipos, estos sentidos sociales, eh, para, para que la justicia pueda actuar de otra manera. Por otro lado, también es como decía Ezequiel, digamos, al no valorar las condiciones de vida del colectivo trans travestis, sufren de forma discriminada otras vulneraciones, como eso, no poder acceder, digamos, o como decía César, que describía la población detenida trans. Y sí, son migrantes, no tienen domicilio, no tienen trabajo formal, pero porque parte de este sistema de exclusión social que siguen viviendo las compañías trans travestis a pesar de tener la identidad de género o ahora cupo laboral por decreto, digamos, como. Entonces me parece que recién me gustaría también comentar una experiencia que fue muy emocionante, pero que trajo mucho trabajo atrás y ojalá se pueda reexplicar, que fue desde una campaña y una organización colectiva logramos la absolución de una compañera trans que se llama Luz Aime Díaz, no sé si quizás conocen porque por suerte pudimos como visibilizar la causa a nivel nacional, donde el viernes, después de estar 2 años presa injustamente, la justicia la absolvió. Sin dudas fue porque hubo un montón de trabajo y dedicación y organización popular atrás, porque si no Luz lamentablemente hoy podría estar condenada, pero gracias al trabajo colectivo pudimos marcarle la cancha a la justicia. Digamos, Luz había sido detenida en el marco de trabajadora sexual y nada, fue la única persona detectada. Había 2 varones cis como en el lugar derecho, pero la única que imputaron fue a Luz. Sin pruebas, digamos así, atravesó toda la instancia judicial. Sin ninguna prueba, más que haber estado en el lugar derecho, porque fue a hacer un laburo, porque fue a trabajar. Entonces, en estos 2 años hicimos un trabajo de hormiga, gracias a la conducción de Luciana Sánchez, abogada lesbiana, feminista, que nada, muy valiosa, posiblemente también la conozcan porque nos acompaña a muchas compañeras trans que se encuentran en una situación frente al Poder Judicial. Y bueno, ahí logramos imponer o educar a la justicia en perspectiva de género, logramos poner expertas en antropología, pudimos decirles cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que vive el colectivo trans travesti y por qué terminan quizás involucradas en estas situaciones de riesgo y por qué el Poder Judicial las elige como posibles delincuentes, por decirlo así de forma espantosa, ¿no? Pero bueno, logramos eso, con mucho trabajo, la absolución, así que me parece que eso también fue un primer paso y es un antecedente y un precedente judicial muy importante, porque en el medio logramos recusar a jueces que no le reconocían la identidad de Luz, que la trataban en masculino, digamos, fue un proceso súper duro de trabajo, pero al escuchar a la fiscal en sus alegatos el viernes pasado, donde había tomado un montón de perspectiva en géneros y una perspectiva también del colectivo trans travesti, que es lo que queríamos instalar, fue muy importante y obviamente muy emocionante que hoy nuestra compañera Luz ya está en libertad. Ahora vamos a ir por la reparación, ¿no? Porque ¿quién te devuelve esos 2 años de prisión cuando fuiste inocente? Pero bueno, retomando, sí, me parece que hay que poner el ojo en el Poder Judicial, que es quien encarcela, ¿no? Sí, Acá, ahí. perdón, César, adelante, No, adelante. anda vos, si querés. En esto que ustedes estaban platicando,
acá en México nosotras hicimos en el 2014 un pequeño sondeo sobre la situación de las personas, sobre las personas LGBTI que se encuentran privadas de la libertad. Es importante mencionar que acá en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, existen 8 centros penitenciarios. Dentro de estos 8 centros penitenciarios se albergan a las personas LGBTI, como ustedes han dicho, en diferentes pabellones diseñados y que no son diseñados, son simplemente un pasillo donde las celdas son asignadas para las personas LGBTI. En ese sentido, el criterio por el que se rige es simplemente por pertenecer a la diversidad sexogenérica. Punto. Todo el demás proceso que pasan las personas cis a la hora de entrar a un centro penitenciario, es decir, si pasan por toda la serie de exámenes psicológicos, que también el tipo de delito es el que les asigna alguna área o ala específica. Bueno, todo eso no importa con en torno a las personas LGBTI. Simplemente el que seas una persona LGBTI, eres asignada en un espacio LGBTI, sin importar el delito, sin importar ninguna otra característica jurídica penal que te coloque en un espacio. Eso es importante mencionarlo. En este sentido, dentro de los 8 centros penitenciarios de la Ciudad de México, hay alrededor de 480 a 515 personas LGBTI privadas de la libertad. Ojo, que se autoperciben como personas LGBTI. Es decir, hay personas LGBTI que no lo expresan por el miedo a la violencia, la discriminación, la exclusión. Entonces es un número, hay una cifra fantasma, vamos, por la misma violencia, no es una cifra real, ¿no? Pero que esto no sucede con las personas trans. Con las personas trans sí pudiéramos decir que el número es un poco mucho más fidedigno debido a su identificación oficial, a su revisión médica, donde hubo un médico que le tuvo que recibir en el centro penitenciario y certifica que es una persona trans, en fin, ¿no? Digamos que las personas trans es un poco un número mucho más fidedigno de personas. Y es importante también mencionarles la población total de las mujeres cisgénero, es decir, de las personas o de las mujeres no trans, son alrededor de 1,500. Y de estas 1,500, el 10% son mujeres trans. Es decir, privadas de la libertad hay alrededor de 150 a 170 mujeres trans privadas de la libertad. Alto, extremadamente alto, que habla precisamente de lo que decía César sobre la criminalización de las identidades y de las subjetividades sobre las personas trans. ¿Qué perfiles, al menos en la Ciudad de México y en Centroamérica, qué perfiles son los que llegan a las personas privadas de la libertad en México? La mayoría son trabajadoras sexuales, y esto fue un pequeño sondeo, estudio que hicimos en el 2014, como les decía. La mayoría son trabajadoras sexuales. La persona que les señala el delito, la persona que les imputa el delito, la persona que les crea la causa judicial, en 6 de 10 casos es el policía quien les señala, quien les abre un proceso. Y nosotras pensamos que muchas veces esto responde a estas prácticas de corrupción en donde el policía les pide cierta cuota o cierto monto de dinero para ejercer el trabajo sexual, y al no pagarlo las mujeres trans, bueno, pues entonces simplemente el mismo policía les imputa un delito total, la palabra de la mujer trans no es válida, ¿no? ¿A quién se le va a creer la palabra del policía, ¿no? ante un proceso? Entonces, eso también las acerca.
Algo que también las acerca al centro penitenciario es la precariedad en la que se encuentran. La mayoría de estas mujeres trans se encuentran en estados de precariedad económica bastante altos y con índices educativos muy bajos. En la cárcel existe un estudio de la Clínica Condesa, yo les recomiendo leerlo, se pueden meter a la página de la Clínica Condesa en la Ciudad de México. Es un estudio se llama Cero Prevalencia en Mujeres Trans de la Ciudad de México, es un tema de VIH, pero este estudio lo dividen en mujeres trans en lugares de sitios de encuentro, mujeres trans en usuarias de la Clínica Condesa y mujeres trans en reclusión. Entonces, es un estudio muy, muy interesante que yo les recomiendo que lo lean. Tienen datos muy buenos. Ya es un poco antiguo, es alrededor del 2015, si no me equivoco, pero es un muy buen estudio. Y en este mismo estudio, precisamente dice que la escolaridad de las mujeres trans, al menos en la Ciudad de México, pues la mayoría únicamente tiene primaria o secundaria terminada. Acá primaria, no sé cómo se maneja en Argentina, pero es como la educación muy básica. Y solamente el 7%, si no recuerdo, y esto es en toda la comunidad LGBTI, solamente tiene estudios universitarios, ¿no? Únicamente. Entonces, vemos cómo todos estos ambientes, también en el tema de la salud, la mayoría de las mujeres trans que se encuentran privadas de la libertad tienen infiltraciones en su cuerpo, no cirugías, digamos que correctas, se me olvidó ahorita como el término correcto, médico, ¿no? Bien establecido, la mayoría tiene una construcción corporal a través de líquidos, aceites, y que eso las coloca todavía en mayor vulnerabilidad dentro de la cárcel a la hora de que un custodio con este concepto de la disciplina le dé un golpe, le crea una mayor afectación en su cuerpo, ¿no? En su acceso a la salud a una persona trans. Entonces, estas configuraciones también, la mayoría tienen estéticas, o sea, se dedican al servicio del estilismo, de la belleza, del trabajo sexual y del centros nocturnos, espectáculos en centros nocturnos. Es como la mayoría de la configuración de las personas. Y el delito que prevalece dentro de los centros penitenciarios es el robo simple. El robo de un celular, el robo de alrededor de $10, el robo de... son robos simples, no normal y sin violencia, no con agravantes. Sin embargo, también pudimos corroborar de alguna manera que las sentencias que se les dictan a las personas trans normalmente son mayores por el mismo delito que las sentencias de las personas cis. Mucho mayores. Y también en la Ciudad de México, antes de la reforma a la ley de ejecución penal, para que tú fueras una persona que pudiera acceder a un beneficio preliberacional, tu sentencia tendría que ser menor de 4 años, 9 meses. Y la mayoría de las sentencias en las personas trans son mayores a ese indicador, con la intención que no lleguen a alcanzar algún beneficio preliberacional. Entonces podemos detectar cómo a la hora que el juzgador emite una sentencia, emite un proceso, pues se ve la carga del prejuicio, se ve la discriminación, se ve el estigma, cómo se plasma a través de una sentencia sobre las subjetividades de la diversidad y en el caso de las personas trans. Es muy marcado, es muy marcado. Por otro lado, también las mujeres trans que ingresan a los centros penitenciarios también son estas configuraciones de mujeres de cuerpos desechables. ¿A qué me refiero con cuerpos desechables? Hemos tenido muchos casos de mujeres trans, migrantes, que vienen de sus países de origen, muchas de ellas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que cruzan nuestra frontera y son captadas por el crimen organizado para colocarlas como vigilantes o realizar narcomenudeo con sus mismos clientes o con las zonas. Y una vez que ya no me funcionas, pues entonces me deshago de ti,
que lo mejor que podría pasar es que caigas en un centro penitenciario o muchas veces el transfeminicidio, ¿no? Cómo se utiliza el cuerpo de las personas trans debido al círculo de violencia en el que se encuentran inmersas y entonces es utilizado su cuerpo mientras me funcione. Pero esto es por parte del crimen organizado. Sin embargo, si lo trasladamos a la sociedad en general, bueno, pues también la concepción de las mujeres trans que únicamente pueden funcionar para realizar el trabajo sexual, para realizar actividades de estilismo, de belleza, de espectáculo nocturno, pues es también colocarlas mientras a mí me funcione y mientras a mí me divierta y mientras yo puedo utilizar sus conocimientos y de esto no pase, entonces también soy partícipe de esta misma mecánica de criminalización sobre los cuerpos de las personas trans, ¿no? Y que cada vez las acerco más a un centro penitenciario. Algo que también perfila en las personas trans, que la mayoría coincide, es que no tienen una red familiar. La mayoría dentro del centro penitenciario de las mujeres trans llegan hasta abandonadas por sí mismas. No lo quiero romantizar, o sea, mi intención no es romantizar, pero sí es hacer una radiografía de la generalidad. La mayoría no llega con redes de apoyo, muchas veces es abandonada por su pareja, por las amistades, por sí misma, y adentro del centro penitenciario pues se encuentran de tal suerte una misma violencia, pero que no se identifica como violencia, puesto que ya estás acostumbrada a la violencia externa, ¿no? No identificas estas violencias, no identificas que te están dañando tus derechos, ni estás siendo víctima de discriminación y de toda la opresión del sistema, ¿no? Diseñado por hombres. También, dentro de este grupo poblacional, muchas de las personas trans que entran a una cárcel y que les arrebatan su expresión de identidad de género, ¿a qué yo me refiero que les arrebatan su expresión? Les cortan el cabello, no les permiten utilizar prendas femeninas, no les permiten maquillarse. Entonces encuentran su identidad en roles de mujeres estereotipados. ¿A qué me refiero? Es decir, muchas de ellas encuentran su identidad femenina lavando a otros hombres, limpiando celdas a otros hombres, siendo la mujer, por ponerle un concepto, siendo la mujer de una persona con poder. Es decir, la identidad también la encuentran dentro de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo deconstruimos todo esto? Pues tendríamos que trabajar también con la mayoría de los hombres dentro del centro penitenciario, con las masculinidades. De hecho, trabajar con las masculinidades dentro de los centros penitenciarios es beneficiar a las personas LGBTI dentro del centro penitenciario, ¿no? Es aminorar también esta violencia, estas concepciones. Y esto mismo que les estoy platicando, que se sucede en el afuera, bueno, se replica adentro. Adentro también, si la ciudad es altamente discriminadora, el centro penitenciario potencializa la discriminación. Si la ciudad es violenta, el centro penitenciario potencializa la violencia. Se replica lo mismo. Si las mujeres trans fuera en libertad no encuentran acceso a la educación, dentro del centro penitenciario también son discriminadas en el área educativa, en el área de la salud, en sus mismos procesos judiciales. No, simplemente se potencializa, se maximiza, ¿no? Eso es importante también señalarlo. Pero por otro lado, también algunas personas trans se colocan dentro de esta mecánica de violencia también como personas poderosas dentro de esta violencia. Hay un caso muy específico en el caso, por ejemplo, de Honduras. Una mujer trans que dirige una organización de mujeres trans que entra a los centros penitenciarios en Honduras, y en Honduras están divididos, los mismos centros penitenciarios tienen otra subdivisión que la mayoría en los demás países, con el tema de las maras. Las maras no pueden estar en los mismos espacios que el resto de las personas privadas de la libertad. Esta mujer trans que yo les comento, que se coloca en el centro de la violencia de las maras, porque las mismas maras, como práctica de bienvenida, de novatada a estos grupos,
hay un mandato de asesinar a una persona LGBTI para entrar a estos grupos de maras. Por eso la mayoría de las personas LGBTI de Guatemala, de Honduras y El Salvador terminan huyendo de estos países por la violencia. Sin embargo, esta mujer trans que les estoy platicando, que tiene una organización con un trabajo muy importante en Honduras, se coloca como una mujer trans también protegida por estas maras. ¿Por qué es protegida por estas maras? Porque no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, que dentro de las maras, las mujeres que son captadas dentro de estos grupos son compartidas a nivel íntimo, son compartidas a nivel sexual, son mujeres compartidas. Y en este sentido, como son mujeres compartidas, las personas maras no pueden tener un diagnóstico positivo de VIH. Quien tiene un diagnóstico positivo de VIH es expulsado, pero es expulsado de una manera terminando la vida. Entonces, cuando una persona resulta que tiene algún indicio que puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual, recurren a una organización de una mujer trans para que le dé la ayuda que al Estado no se la puede pedir porque las maras tienen estos brazos en toda la infraestructura del Estado. Por eso es muy importante también hablar del concepto de paraestado, que esto lo utilizan mucho en Colombia, ¿no? Entonces, como las maras tienen estas redes, estos brazos extendidos dentro del mismo Estado, y se enteran, muchas veces se enteran de los diagnósticos que algún integrante de la mara puede tener, y si se encuentra con alguna infección de transmisión sexual reconocida, pues es expulsado. Entonces tienen que recurrir a algunas organizaciones LGBTI que no son monitoreadas por las maras, pero que reciben esta ayuda, que reciben estos tratamientos, que reciben esta protección, y entonces se vuelven también organizaciones protegidas por algunos comandos de las maras. Entonces, ¿cómo el poder te expulsa pero te utiliza, ¿no? Te protejo pero también te violento. ¿Cómo la mayoría de las personas trans, sobre todo en México y en Latinoamérica, tenemos que aprender a bailar con el demonio? Y esa es una realidad. Y que esta misma mecánica la tienes que replicar dentro de los centros penitenciarios para sobrevivir. Es complejo hablar de las violencias. Por un lado, también tenemos que mencionar que las personas LGBTI, y ahí sí lo englobo en todo en un conjunto, también se encuentran dentro de un círculo, son un sándwich. Es importante mencionar que dentro de los centros penitenciarios existe un gobierno, existe un reglamento, existe una ley, pero también existe un autogobierno con un autorreglamento y con usos costumbres exclusivos de la misma mecánica penitenciaria. Entonces, las personas LGBT tienen que responder a estos dos reglamentos, al institucional y al de la población penitenciaria. No nada más pueden responder a uno. Entonces se encuentran en un centro de violencia. Tienen que responder a la mamá de cantón. Acá en México se le llama mamá de cantón a la persona que tiene el poder en la celda. Y es súper chistoso también el uso del lenguaje, como dentro de un centro penitenciario de hombres, pues la connotación de poder lo tiene una palabra femenina que se dice mamá, ¿no? Mamá de cantón. Cómo es importante mencionar el lenguaje. Y ahorita del lenguaje también les voy a decir una palabra muy importante acá en México. Entonces, las personas LGBT tienen que responder a dos frentes de violencia, a dos frentes de vigilancia institucional, pero también a dos frentes de deseos, porque al final de cuentas también el acoso sexual viene también de las autoridades, del custodio, pero también del resto de la población penitenciaria. Entonces, hablar de las violencias dentro de las personas LGBTI en reclusión es sumamente complejo, tiene muchas aristas. Hablar de las subjetividades de las personas LGBTI también tienen muchos tránsitos, tienen muchas construcciones, pero también hay un lenguaje y que también ese lenguaje se traslada a las personas en libertad. Acá en México no está documentado al 100%, pero una de las principales cárceles que, si ustedes han de conocer, acá se le llamaba en México a una cárcel el famoso Palacio Negro, el
Palacio de Lecumberri, y que fue una de las primeras cárceles que Porfirio Díaz, que fue nuestro dictador por muchos años, creó esta cárcel con esta mirada de panóptico, esta distribución de panóptico, y que tenía varias crujías, eran pasillos que se les llamaban crujías. En esa época, que estamos hablando de 1910, 1920, a las personas homosexuales, no se hablaba de las personas trans, a las personas homosexuales afeminadas, se les metía a las cárceles y se les metía en la crujía J. Y a partir de esta actividad, en México surge el nombre de peyorativo de decirle joto a las personas gays o a las personas homosexuales. Entonces, como también la cárcel también crea lenguaje, también crea un lenguaje en libertad. Es decir, hablarle a una persona y decirle joto no solamente significa hablar de su orientación sexual o hacerse referencia a su expresión afeminada del género, sino también de facto se menciona una connotación criminalizadora sobre la persona, aunque no sea una persona con un delito. ¿No? Y bueno, ya ahí le dejo porque también si no, yo me sigo con mi monólogo. No, Igual es que súper interesante, sí. Todo el recorrido, inclusive también muchas problemáticas o cuestiones que quizás acá en Argentina no están tan difundidas y que en México y también en Centroamérica tiene mucha repercusión, por ejemplo, todo lo que es el fenómeno de las maras en Centroamérica y todos los desplazamientos forzados que ha generado, la verdad es una catástrofe humanitaria terrible. Y bueno, y también todas esas particularidades que fui diseñando de México son muy interesantes también para poder pensar no solo desde Argentina, sino un plano más regional de la cuestión. Así que súper interesante todas las intervenciones. Recupero quizás con algo que había señalado antes Ari. Vos, Ari, hablabas sobre medio de la gestión policial del territorio, en el sentido de que muchas veces las personas que denunciaban o que iniciaban la instrucción contra las personas trans en supuestos delitos eran los efectivos policiales. Acá recupero un comentario de Martu Lara, que también habla sobre el rol de los medios de comunicación, ¿no? en esa construcción, esa gestión del territorio, y recuerda, bueno, el diario El Día, que es un diario como muy tradicional de la ciudad de La Plata, en recientes notas, bueno, siempre se dirige al colectivo LGTBI, también afirmando o relacionándolos con delitos como venta de estupefacientes, o también criminalizando su permanencia en los territorios. Entonces, bueno, también como haciendo esa conexión, donde acá también la gestión policial del territorio está muy presente y son las principales encargados de iniciar las denuncias, los efectivos policiales, que muchas veces generan justamente estas dinámicas de venta de estupefacientes o de ese tipo de actividades. Pero bueno, César, te dejo una palabra que quieras hacer unos comentarios también. sí, yo quedé muy sorprendido con esto que nombrás de Jotas. Yo viví un tiempo en Uruguay, que fui a estudiar allá Derechos Humanos, y había mucha gente de México y había un grupo que le decían Jotitas, y como yo no entendía, bueno, y era como, tal vez como lo que se puede decir acá como maricas, que también es una identidad política que hemos reapropiado con los varones gays, que de alguna manera nos permitimos performar en nuestra feminidad o pensar nuestra masculinidad desde un lugar no hegemónico, por más de que seamos varones cis, pero no tenía esta connotación que venía, ¿no?, de la cárcel, como esto que decís, como la cárcel crea lenguaje. Para mí es fundamental porque está esa ficción de los muros, ¿no? Y en realidad es increíble para mí, que he trabajado con situaciones de violencia del colectivo LGBT, violencias de género, como en la vida extramuros, ver cómo todo eso se reproduce de una forma muy exacerbada hacia el contexto de encierro. Como me parece fundamental eso, porque para hablar de la cárcel hay que hablar de la vida previa al encierro también. En ese sentido, como las violencias que atraviesan como las distintas poblaciones en general, digo, los varones trans hacia el interior de la cárcel también siguen invisibilizados, entre otras muchas violencias. Las mujeres trans como demonizadas y puestas en ese lugar específico de control sobre sus cuerpos, etc. Creo que has traído muchísimos disparadores que son súper interesantes y que puedo encontrar muchísimas similitudes a lo que sucede acá, también lo que sucede en provincia de Santa Fe. Bueno, como dije, por ahí anda Graciela Rojas, que trabaja fundamentalmente allá en provincia. A mí me interesa traer algo que dijiste, que también mencionó José, que era como la voz de las mujeres trans, como no vale o tal vez no vale lo mismo, ¿no? Como,
Y el caso de Luz Aimé, si bien es para celebrar, digo, ¿cuánto esfuerzo se requirió para sacar de la cárcel a una compañera trans criminalizada, ¿no? 2 años de lucha colectiva y de activismo, y que fue tan fácil meterla presa, y todo lo que se requiere para romper esa estructura. ¿Y cuánto necesitamos nosotros ahí con organización resistente y qué desgaste que genera, ¿no?, la cárcel para quienes están intentando resistirla, que es tan fácil generar esos procesos? Por eso me parece clave también lo que mencionaba José, de ir por la reparación, porque esto tiene que tener un costo también para el Estado. Digo, los encarcelamientos masivos de compañeras trans que se realizan hoy en territorio no pueden ser gratuitos para el Estado, no pueden ser gratuitos para las personas del Poder Judicial y de la policía que realizan este tipo de operaciones, ¿no? Y en este sentido me parece interesante, bueno, el concepto que arma Blas Radi a través de recuperando activismos trans de los 90 respecto a la categoría de cisexismo, ¿no? Que es este sistema de privilegios que nos ubica a nosotros, las personas cis, por encima de las personas trans, de alguna manera entendiendo como que somos mejores, que nuestra palabra vale más, que nuestros cuerpos valen más, ¿no? Como que nos jerarquiza en este binario de personas trans y personas cis. Y digo, eso en los procesos judiciales, vinculado a, Blas fundamentalmente estudia cómo se ha hecho un extractivismo en la academia de la objetivación de personas trans y de cómo se ha, como de alguna manera, desjerarquizado las producciones y los conocimientos de las personas trans. Y digo, pensar esto en los procesos judiciales funciona, digo, es fundamental, porque digo, la voz de la compañera frente a la policía, frente a un sujeto como en ese rol de autoridad, frente a unos varones cis, pero también frente a testigos cisgénero, frente a un juez cisgénero, digo, ¿qué rol se juega ahí la jerarquización de estas identidades en la producción misma de la prueba? A eso voy. Entonces, me parece como que necesitamos poder reformular y repensar todas esas cuestiones, porque de alguna manera hay una especie a mí me gusta el término corte canguro, ¿no? Como la kangaroo court, que es, estas cuestiones de alguna manera son juicios que ya están armados, ¿no? Y con esto de las construcciones, Lara Bertolini hablaba de cómo acá, con la criminalización del colectivo de mujeres trans y la vinculación con la venta de drogas, se generó el término narcotravestis, y cómo se sigue reutilizando ese tipo de categorías para, de alguna manera, que cuando eso se burocratiza o se traduce en un expediente administrativo, es como cuasi protocolar, porque son voces que no importan, cuerpos que no importan, pruebas que ya están validadas antes de producirse. Entonces, la producción del encarcelamiento de estas corporalidades requieren eso, requieren un activismo de 2 años atrás, fogoneando y polenteando, y eso no puede ser, porque si requiere eso a cada causa, no estamos hablando de justicia, sino que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, como creo que tenemos que repensar ahí qué está sucediendo y poder generar fracturas en la institución fundamentalmente judicial e intentar que se responsabilice a estos sujetos, ¿no? En el sentido de, estamos hablando de la vida de personas que son detenidas de manera inocente, o que por más de que no sean detenidas de manera inocente, digo, hay otras cuestiones estructurales que se ponen en juego y que además, en general, en el caso de las mujeres trans, transitan casi todo su proceso sin una condena firme, ¿no? En La Plata hay una cuestión, un caso que es tremendo, que por suerte terminó con un jury en cruzamiento contra el juez, que es el juez Ruiz, que agravaba la pena de una compañera por ser de nacionalidad peruana, ¿no? De una compañera trans. Entonces, digo, este tipo de movimientos, o lo que mencionaba José en el caso de Luz Aimé, de jueces no respetando en el mismo expediente la identidad cuando hay una ley que lo establece, son prácticas que dan cuenta de la hegemonía o quién detenta y ejerce esos poderes, ¿no? Y contra qué subjetividades y contra qué corporalidades. Entonces, creo que tenemos que ver, por lo menos desde mi perspectiva abolicionista, de qué manera podemos revertir estos encarcelamientos que a mi entender son masivos. Vos nombrabas más de 150 mujeres solamente en Ciudad de México. Acá en Provincia de Buenos Aires, por lo menos identificadas en este contexto, oscilan en general los 100. Digo, es un número muy grande, muy grave. Y que sabemos lo que les pasa una vez que están detenidas, ¿no? Fundamentalmente en sus vidas. Así que creo que tenemos que poder repensar de qué manera frenar estos encarcelamientos, porque una vez en ese embudo, el daño que se genera es muy grande. Digo, por más que se consiga la absolución, como en este caso, ¿qué le devuelve a Luz esos 2 años?
Fíjate que lo que tú acabas de decir, César, la verdad es que se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero lo resumo en una frase. Las personas cis pueden acceder a la justicia con dinero. Las personas trans ni con dinero. Y esa es una realidad. Muchos de los casos de las personas trans es este acceso a la precarización en muchos sentidos, ¿no? Desde la información, desde no poder pagar un abogado, desde el prejuicio del juez, desde aventar la condena más alta, desde criminalizar el trabajo sexual, el de la belleza, el del centro de espectáculo. Es decir, las personas trans, al final de cuentas, por supuesto que no accedemos de manera igualitaria al acceso a la justicia. Para nosotras, para las personas trans, la justicia sí debe de escuchar, sí debe de oír, no debe de ser ciega, no debe de seguir con este símbolo de esta figura femenina con el antifaz puesto y la balanza. No, para nosotros sí debe de escuchar y sí debe de oír. Sí tiene que medir de manera diferenciada los impactos que hacen que llegue una persona trans a un centro penitenciario. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y esto es resultado del trabajo, como bien tú dices, de 2 años en el caso que mencionaba Josefina. Es por eso que se crea Corpora en Libertad en la conferencia, en el marco de la conferencia de ILGA Guatemala. Si no me equivoco, fue en noviembre del 2016, y en el caucus trans, porque hay conferencias previas en el caucus trans, pues todo el mundo empezamos a decir, oigan, ¿qué están pasando con las personas trans en las cárceles? Que Guatemala, yo estoy preocupada, Honduras, no, pues aquí nos están yendo de la fregada, México, no, pues está peor, ¿no? Todos empezamos a hablar. Y la mayoría de las personas que hablamos de la problemática de la situación de las personas trans en cárceles éramos mujeres. Hay una persecución sobre muy por encima de las mujeres, si bien tú dices, ok, los hombres trans están invisibilizados, sí, es verdad, dentro del sistema están invisibilizados, pero quiero decirte que acá en México hay un caso de un hombre trans que decide regresar a la cárcel porque la cárcel le da la libertad de ser. Y es un hombre trans. Primero, este hombre trans entra con una autoidentificación como mujer lesbiana, empieza a construir, por eso es importante hablar que la cárcel también construye subjetividades. Esta persona lesbiana se deconstruye como mujer lesbiana y se construye como hombre trans, encuentra una pareja, encuentra un estilo de vida, encuentra un trabajo, encuentra un motivo de ser, de expresarse, recupera su libertad. La familia le dice, sí, pero tiene que regresar María, no puede regresar Juan a la familia. Y regresa María. Juan se vuelve a deconstruir a la hora que recupera la libertad para regresar con la familia, con María, pero en libertad se da cuenta que no era María. Entonces busca delinquir para regresar a la cárcel a ser Juan, porque la cárcel le daba la libertad de ser. Esos también son casos de las cárceles. Y también conozco muchos casos de mujeres trans que están mejor en las cárceles, a pesar de todo lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces, cuando encontramos casos de mujeres trans que prefieren estar en un centro penitenciario, entonces todos los que estamos aquí en este momento somos parte del problema. Absolutamente todos. Sí. Donde yo encuentre un lugar donde dormir, donde yo encuentre un lugar donde comer, en donde, pues sí, me apedrean, me golpean, pero puedo ser yo, estoy mejor que afuera, entonces todos somos parte del problema. Absolutamente todos. Entonces, en este sentido, claro, los hombres trans están invisibilizados, por supuesto, pero son la minoría. Entonces, en Corpora en Libertad, la mayoría de las personas que estamos dirigiendo organizaciones de la sociedad civil que atiende a las personas LGBTI privadas de la libertad, somos mujeres trans. Somos mujeres trans. No estamos hablando de hombres gays, no estamos hablando de hombres lesbianas,
No estamos hablando de hombres, de personas bisexuales. Y también a eso yo tengo una teoría. La agenda LGBTI privada de la libertad también mancha la agenda blanqueada del mismo colectivo LGBTI. No es conveniente para los mismos colectivos LGBTI que buscan que se les reconozca el derecho al matrimonio igualitario, a la adopción de hijos, a equipararnos con este sistema binario en igualdad de derechos, en igualdad de circunstancias, desde un sistema con C, sistema, ¿no? Desde un sistema que hablar de las maricas, de las travestis, de las trabas, de las transexuales, de las personas LGBTI rateras que están privadas de la libertad, pues no es conveniente a la agenda. Por lo tanto, el mismo colectivo LGBTI no está respondiendo, ni está garantizando, ni está acompañando a las personas LGBTI en las cárceles. Somos las mujeres trans, que quede claro. Somos las mujeres trans las que estamos poniendo el cuerpo. Hasta por los hombres gays y las personas cis. Por supuesto que también nos cansamos, ¿no? Entonces, así nace Córpora en Libertad. Córpora en Libertad, hoy por hoy, tiene organizaciones de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil. Josefina pertenece a Córpora. Se conformó en Cuba una organización de Malú Cano, a quien le mando un beso con mucho cariño. Ella fue nuestra anfitriona en Cuba para formar esta red. Desde este espacio que también ha sido muy criticado, el comunismo, el socialismo, que no funciona en este sistema, que nos arropa el capitalismo, lo que tú quieras, encontramos un espacio donde podemos conformar una agenda que todo mundo invisibiliza y que a todo mundo les incomoda, ¿no? Entonces, para asegurar casos como exitosos como el de luz que mencionaba Josefina, pues tenemos que armar una super red para poder sacar a la barca y poder transformar ese sistema. Y ni hablar de reinserción, porque para hablar de reinserción social tendríamos primero que pensar que las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, previo a la cárcel ya tuvieron que haber estado insertadas. Por eso no podemos hablar de reinserción. A lo mejor reconectar, y ahí sí me veo romántica, a lo mejor reconectar, ¿no? Reinserción no podríamos hablar. Me callo. No, te queremos, me encanta, me encanta. José, ¿vos? El micrófono. Perdón, estoy medio quemada hoy. De recuperar en la agenda política y los movimientos sociales, feministas, transfeministas, LGBTeros, a la privación de la libertad, que es, como dice Ari, suele ser como el último tema, si está el tema, digamos, entonces me parece que instalarlo es sumamente necesario. Y por otro lado también desde la agenda del Estado, ¿no? Porque el otro día escuchaba una charla de Alba Rueda, nuestra amiga nuestra también con Ari, en relación al cupo, al decreto presidencial del cupo laboral. Y claro, uno de los, digamos, ahí no se contempló, digamos, si bien con Alba lo vamos a trabajar y a revertir, no están, ahí está el requisito de los antecedentes penales. Entonces, como en una población que es altamente criminalizada, y no desde hoy, sino desde siempre, no se contempla desde el Estado esta cuestión, digamos, si la privación de la libertad no es un eje a tener en cuenta en las políticas públicas, vamos a seguir reproduciendo este mismo sistema de desigualdades. Así que coincido con la necesidad de poner en agenda estos temas en todos los órdenes, desde la militancia y, por supuesto, desde quienes trabajamos en la esfera del Estado. Solo agregaré eso y, bueno, no sé si hay preguntas o si hay algo para compartir. Sí, por lo pronto ahí estábamos compartiendo también las redes de Córpora, como para que también todos puedan
seguirles y estar al tanto del trabajo que realizan. También había visto el último informe que habían presentado sobre el impacto diferencial de la pandemia por COVID-19 en personas LGTB. César también comparte un artículo para pensar el closet en clave antipunitivista. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Me parece que, bueno, después de lo que dijo Ari, no sé si queda ya mucho por decir. Fue súper movilizante todo lo que señaló, la verdad. Nada, grosa en ese sentido, todo lo que dijo. Quien quiera hacer un comentario, pregunte, activar su micrófono y darle para adelante. O somos tan buenos que a lo mejor no hay, explicamos todo. No es No hay nada cierto, por decir. favor, pregunten. Bueno, en medio de un pánico. Entonces, ahí va. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Preguntas no me quedaron porque realmente fue muy completo. Me sorprendió, ¿no?, esto de ver cómo, a pesar de las distancias, se repiten los mismos problemas, las mismas falencias, los mismos problemas que enfrenta el derecho penal, la institución carcelaria. Y nada, por otro lado, así como decían, que si bien faltan estos temas en la agenda política y trabajo en el Estado, me parece súper importante que se hagan estos trabajos en la facultad, que la clase también sea abierta a la comunidad en general, a todos los que tengan algún interés en el tema. Porque nada, el día de mañana, bueno, nosotros abogados vamos a ocupar distintos roles y es importante saber todo, estar formados en esto, que en otras materias no se da, y bueno, así que les agradezco la charla y también el trabajo que hacen ustedes diariamente en el activismo. Bueno, gracias, Florencia. Sí, así como también lo hicimos el cuatrimestre pasado, nos parece una clase esencial. Es una de las clases centrales del seminario y bueno, por eso también la importancia, obviamente, comparto con vos, política, en el sentido de circular las discusiones que, bueno, yo estudié en la Universidad de La Plata y realmente poco y nada de este tipo de debates. En la actualidad, obviamente, ha cambiado y se ha abierto un poco más a la inclusión de estas temáticas, pero sigue siendo muy limitado. Entonces, por eso también la importancia fundamental de continuar generando estos espacios, me parece esencial. Yo quería aportar también una reflexión de algo que me venía haciendo mucho ruido. Personalmente también tengo una posición no punitivista y bastante abolicionista, así que comparto mucho lo que han manifestado. Creo que es cierto esto de que mientras tanto, al menos, hay que hacernos de herramientas para afrontar las diferentes violencias y situaciones de todo tipo, digamos, que se reproducen y se intensifican dentro de las unidades penitenciarias, ¿no? Y yo una duda en la que vengo pensando hace rato, es justamente esto de dónde es mejor dentro de las posibilidades, o dónde elegiría una persona trans en un sistema binario de cárceles, donde elegiría estar, ¿no? Porque acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, como mencionaba César, hay pocas unidades, pocos pabellones, así de diversidad, que no solamente alojan a personas trans, sino que también otras personas que integren la comunidad LGBT, y la verdad que a veces personas que necesitan estar separadas también del resto de la población, se termina llegando a esto. Y en el caso de las mujeres trans, hasta donde llevo mi conocimiento, que no es mucho, así que esto lo voy a decir con pinzas y me permito por favor que me corrijan si me confundo, hay como una especie de comunidad, ¿no? Por lo menos hablar de las mujeres trans en las cárceles de hombres, hay como una especie de comunidad que tampoco
se reproduciría o quizás se produce un quiebre si a esa mujer trans se la saca y se la lleva a una cárcel de mujeres. Entonces pienso, ¿qué solución podríamos dar a esta situación en el mientras tanto, mientras, digamos, sigamos teniendo cárceles o unidades penitenciarias con esta lógica binaria, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para afrontar estas situaciones? ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Micaela, tu pregunta es súper importante. De hecho, creo que a mí se me ha pasado en algún momento a abordar sobre el tema de la ubicación, que eso resulta les quiebra, les explota la cabeza a las personas, a las autoridades, al sistema, o sea, se les incendia la cabeza. Mira, los principios de Yogyakarta, no sé si los conozcan, nada más para referenciar, los principios de Yogyakarta son los principios que se hicieron en Yogyakarta, Indonesia, un grupo de expertos sobre el tema de orientación sexual e identidad de género, y son unos principios no vinculantes, pero que los estados, parte al sistema de derechos humanos, observan. El principio 9 de los principios de Yogyakarta es muy claro en este aspecto, el que tú acabas de mencionar, muy claro. Y en Corpora coincidimos completamente en este criterio. En torno a la ubicación de las personas trans, lo ideal es que las personas trans se tome en cuenta la autopercepción de bienestar sobre su seguridad y su bienestar emocional en donde está la persona trans alojada. Es importante mencionar que no es que baje la violencia en un centro o en otro. La violencia es la misma, simplemente cambia de expresión de género. En México tenemos el caso de una mujer trans que ella se encuentra recluida en un centro penitenciario femenil porque antes de ingresar a la cárcel ella realizó una reasignación sexogenérica. No tenía nombre de mujer ni era reconocida legalmente como mujer, pero ya tenía una vagina. Por lo tanto, las autoridades decidieron que tenía que colocarse en un reclusorio de mujeres. Fíjense ahí cómo aplica la política pública del Estado a su conveniencia, ¿no? O sea, por un lado, si eres reconocida como mujer, entonces te voy a mandar al reclusorio de mujeres, pero ella no tiene el nombre de mujer, pero por tener una vagina completamente es biologicista el sistema, entonces te mando a un reclusorio de mujeres. Y entonces, ¿qué pasó con esta chica? Esta chica también fue violentada, golpeada, discriminada, lastimada por las mujeres cisgénero. Es decir, la violencia simplemente cambia de expresión, no aminora en el caso de las mujeres trans, no hay una diferencia. Por lo tanto, en Corpora lo que pensamos es, primero, lo ideal es, en ese sentido, ustedes en Argentina están marcando muy bien la pauta. Lo ideal es pensar en penas alternativas antes de llegar a la prisión en el caso de personas trans. Por lo complejo que estamos platicando en todo este día, ¿no? Por lo complejo que es, por lo que resulta. 2, entonces tendríamos que pedirles a las autoridades que tomen en cuenta la autopercepción de dónde mejor estar, dentro de lo posible mejor estar, las personas trans. 3, que los centros penitenciarios destinen áreas exclusivas para las personas LGBTI, no con la intención de segregación o de un uso excesivo de castigo, sino que únicamente sea solicitado por la persona LGBTI, que de acuerdo a su autopercepción de seguridad, sea mejor que se le permita utilizar esa área o esos pabellones y que no sea una práctica de facto. Nosotros acá en México, en un centro penitenciario del norte, hicimos una prueba. Sacamos del pabellón LGBTI
a cierta comunidad LGBTI privada de la libertad que ya no quería estar conviviendo con las personas LGBTI, porque también se replica la misma violencia. Nadie se escapa del círculo de violencia. Entonces, estas personas las colocamos en otro pabellón, en otra zona, con la población penitenciaria que se asume hombres cisgénero heterosexuales. Y a la fecha han convivido muy bien. Resultó que el experimento funcionó bien, ¿no? No hubo mayor violencia de la normalizada, por decirlo así, en el centro penitenciario, ¿no? Y se sigue conservando el ala LGBT. Entonces, no podemos hablar de cárceles exclusivamente para personas LGBTI, porque estaríamos hablando de segregar a las personas. Sin embargo, en nuestro sondeo, nosotros preguntamos a las personas LGBTI si preferían estar en una cárcel de personas LGBTI y nos contestaron que sí. Y cuando les preguntamos a las personas trans en qué reclusorio estar, la mayoría, mujeres femeninas, las mujeres trans, contestó preferir estar en un reclusorio de hombres. ¿Por qué prefieren estar en un reclusorio de hombres las mujeres trans? Como ustedes saben, las mujeres cisgénero, es decir, las mujeres no trans, privadas de la libertad, son mayormente abandonadas por la familia, por la pareja, por los hijos. Hay un estudio que las mujeres cisgénero hasta duran, el mayor número de años que tiene visita es los 5 años de la pena. A los 5 años deja de tener visita de por cualquier persona, una mujer cisgénero. Por lo tanto, la mecánica económica del centro penitenciario de las mujeres es muy precaria. Al no haber visita, al menos acá en la Ciudad de México, no hay movimiento de flujo de dinero y es mucho más difícil sustentarse económicamente. ¿Qué sucede en el reclusorio de hombres? Resulta completamente todo lo contrario. En el reclusorio de hombres va la mamá a visitar al hombre privado de la libertad, va la tía, va los primos, va los hijos, va la novia 1, va la novia 2, va la novia 3, y va la amante 1, la amante 2 y la amante 3. Esta manera de que los hombres, y que también es una cultura latinoamericana, sobre todo la mexicana, que las mujeres tienen que proveer y proteger y acompañar a los hombres, provoca que en los centros penitenciarios la economía se vuelva mucho más ágil y fluida. ¿Qué sucede con las mujeres trans a la hora de las visitas? Muchas de ellas bajan a la hora de las visitas para vender sus servicios de corte de cabello, de planchado de cejas, de realizar maquillajes, de utilizar tintes. Esto un poco lo explico en el artículo que les acabo de compartir. Es un artículo que escribí sobre las mujeres trans en ámbitos carcelarios y que Cuba lo publicó. Se los acabo de compartir por el chat. Esta mecánica que te estoy mencionando, ahí lo describo un poquito más. Y entonces, cómo las mujeres trans, de alguna manera, prefieren, por un tema de sobrevivencia, ante el mismo abandono social, estatal, familiar, todo lo que hemos platicado, prefieren estar en un reclusorio de hombres, porque es más fácil sobrevivir, porque puedes vender los servicios que la sociedad te aventó por muchos años a lo que debes de hacer, que pueden ejercer el trabajo sexual, que pueden intercambiar seguridad por el uso del cuerpo, por bienes de consumo o por convertirte en la pareja de una persona con un estatus de poder. Y esto no se reduce exclusivamente a la población penitenciaria, también abarca a los operadores penitenciarios. También el custodio es el que puede ofrecer esa seguridad a través del cambio de sexo, ¿no? De tener relaciones sexuales. Entonces, todas estas características te estoy diciendo, que estoy mencionando y que estoy describiendo, provocan que la mayoría de las mujeres trans con expresión femenina
decidan o prefieran estar en un reclusorio de hombres. Esta situación también provoca que haya una construcción y una deconstrucción de subjetividades, como el caso que al principio les mencioné, ¿no? Como este chico que se asume gay abiertamente, pero con expresión masculina, decide transitar a una expresión femenina para sobrevivir durante su tránsito carcelario, y una vez que recupera su libertad, yo le pregunto, bueno, ¿y por qué dejaste de construirte como mujer y por qué decidiste a construirte como hombre? Y lo que me dice es, porque a las mujeres no se les da trabajo. Es más fácil que yo consiga trabajo como hombre que como mujer trans. Entonces, es mucho que trabajar. Sí. Yo no sé si te contesté, querida Micaela. Sí, totalmente. Totalmente, y me quedé, o sea, me quedo helada porque siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Siempre volvemos a la violencia y la reproducción una vez de la violencia para diferentes colectivos, y es siempre llegar a lo mismo es frustrante, pero a la vez sirve para construir esto que decías hace un ratito, de mujeres trans que llegan tan abandonadas que no son, ni reconocen sus propios derechos, ni reconocen las violencias que sufren. Entonces, empezar a reconocerlas quizás también es alguna especie de punto de partida en algunas situaciones en particular. Bueno, de hecho, a ver, Almas Cautivas, la organización que yo dirijo acá en México, primero comenzó con un programa que se llama Alma Generosa. Y este programa, eso fue hace 8 años, lo que hacíamos éramos que recolectábamos cosas de insumo básico, jabón, champú, desodorante, y los llevábamos a regalárselos para su subsistencia. Acá en México muchas veces hasta por un jabón había intercambio de sexo, por un jabón, ¿no? O sea, es una situación muy difícil. Cuando llevábamos estos insumos, la comunidad LGBTI nos miraba así como, ¿y esto a mí qué me va a costar? ¿No? Porque aquí en la cárcel todo cuesta. ¿Qué me vas a pedir a cambio? ¿No? Era como muy difícil. Y conforme fuimos ganando la confianza, de ahí decidimos crear un programa que se llama Alma Fortalecida. Y este programa que se llama Alma Fortalecida era precisamente dar estos talleres de derechos de las personas privadas de la libertad. Era proporcionarle los insumos sobre sus derechos, pero también sobre sus obligaciones. Y hoy por hoy, a nosotros penitenciario y los custodios nos digan, ay, ahí vienen las de almas cautivas, ya nos tienen hartos, porque toda la comunidad LGBTI privada de la libertad nos dice, no, Almas Cautivas me dijo que este es mi derecho y me tienes que respetar por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, hoy los operadores penitenciarios nos odian porque las personas adentro se empiezan a defender. Y precisamente por lo que estás diciendo, Micaela, para nosotros era muy importante crear estos talleres y crear estos programas de darles herramientas, no empoderarlas, no me gusta esa palabra, darle las herramientas para defenderse a sí mismas, sin que hubiera una organización, sin que hubiera absolutamente nadie coludido dentro del sistema para que ellas se pudieran defender. Y así fuimos creando otros programas. Después dijimos, bueno, a ver, ya les traemos insumos, ya les dimos talleres, pero ¿qué onda con el dinero? Porque también necesitan dinero. Y entonces creamos un programa que se llama Alma Emprendedora, que es dar talleres de sustentabilidad adentro, cómo deshidratar frutas, cómo hacer chocolates, en fin, muchas cosas que hemos... pero después también dijimos, ¿qué onda con la parte del alma? Entonces creamos un programa que se llama Alma Creativa, hicimos un mural, se ha hecho lecturas, en fin, como la parte del arte, activismo. Y bueno, y así también, pues después dimos el branco al tema internacional y se creó Córpora, y ahorita en Córpora estamos en una investigación que les doy la primicia, estamos realizando una investigación regional entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador sobre la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad con números, y se las compartiremos, que esperamos que esté a mediados del año 2021. Ahorita estamos en el levantamiento de las muestras de esta investigación, que ha sido muy complicado gracias a COVID, ¿no? COVID, muchas gracias por tu desgracia, no podemos entrar, pero ha sido complicado, pero vamos a tener esta investigación y con mucho gusto se las haremos llegar. Y yo creo que ya termina el tiempo,
quiero pensar, y si no, perdónenme si me pasé de tiempo. No, impecable todo. Recupero también de tu última intervención, Ari, el rol fundamental en ese sentido de las organizaciones de la sociedad civil. Si puedes pegar el link ahí, Ari, de tu artículo, porque no sé si, o a mí no me llegó en el chat, solo sí, llegó... los ámbitos ¿Está? carcelarios. Sí, es un Solo PDF, no es un link, es un PDF que dice los ámbitos carcelarios. Ustedes después lo pueden reenviar, si quieren. A mí no me aparece directamente, pero Sí. me va a venir genial porque, bueno, todo lo que decías, digo, yo no, de verdad, ya lo sé y me ha pasado de leer encarcelamiento de personas, o al principio en África y ver que pasaban cosas en el mismo lugar, como la estructura de estas cuestiones ya las conozco, pero no me deja de sorprender. Y todo lo que vos mencionabas, yo también lo he registrado para mi tesis, la cuestión del alojamiento vinculada ahí a cómo se dan las dinámicas interpersonales en un sistema que gobierna a través de la escasez y donde sabemos que la supervivencia para poder acceder desde a salud, sanidad, elementos de higiene es fundamental. Entonces, digo, también poder leer esas acciones en clave de resistencia es fundamental para no dejar ahí como a las personas detenidas como únicamente como receptoras pasivas de violencia, sino como a pesar de la cárcel son, ¿no? Como, eso me parece como tremendo. Y esta pregunta de qué rol juega la cárcel como articuladora o no de posiciones cis heteronormativas. Creo que yo en ese articulito que pasé del closet, para mí el orgullo LGBT, primero no lo aprendí de los gays, porque tenemos muchísimo que aprender todavía, los gays blancos asimilados en general, sino que lo aprendí de las compañeras trans, de las compañeras travestis y fundamentalmente de las compañeras que estaban detenidas y que a pesar de todo estaba ese orgullo ahí por la propia identidad. Para mí, está como militancia y a vos, Ari, que como te dije, te sigo hace muchísimo, soy tipo como un fan acá, así que para mí esto es tremendo. Creo que tengo más, me llevo como 1.000.000 de cosas, y bueno, con José también y Ezequiel, que los quiero, para mí es súper importante que estemos acá, porque necesitamos, bueno, es una facu de Derecho, es zarpado que esté pasando esto, porque necesitamos muchas Luli Sánchez que estén ahí para poder entrar a la justicia, para poder revertir estas situaciones. No podemos seguir reproduciendo estas cuestiones cisexistas desde el ámbito del derecho porque generan mucho daño. Es tiempo de que nosotres, les abogados, empecemos a reparar todo el daño que hemos hecho. Me parece que es momento. Gracias. Muchas gracias. A todos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y también recuérdame, Josefina, en algún momento compartirles un artículo que hablo precisamente de los tránsitos carcelarios desde esta mirada de la cárcel como un no lugar, como un lugar de no pertenencia. Esto lo publicó, eso se fue publicado en Brasil, está en portugués, espero después se los paso en español, pero recuérdame, Josefina, y no lo encontré en estos momentos ahorita, pero también se los comparto. Podemos hacer ahí un link de los informes de Córpora también. Exacto. Pasamos a Ezequiel por si después quiere socializarlos. Dale, perfecto. Tenemos un drive con todos los archivos que fuimos recopilando para el seminario, así que los sumamos ahí y los circulamos también. Genial. Bueno, ya como cierre, les agradezco Ari, José y César por hacerse este rato para hacer este conversatorio que me parece salido impecable. La verdad me parece que muy dinámico, con temáticas o con cuestiones que fueron saliendo, creo que pasamos por distintos lugares y resultó muy enriquecedor. Así que bueno, esperamos poder seguir en contacto y encontrarnos en futuras oportunidades. Les despido y a la gente del seminario nos encontraremos la semana que viene, no porque es feriado, la otra, en otra clase. Muchas gracias a todos por su tiempo y su paciencia y un abrazo desde México. Gracias. Adiós, un beso grande.